Buenas noches familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestras transmisiones. Recuerden que ya no es miércoles de Romanos, sino jueves de Romanos, así que donde quiera que estén, pues les damos la bienvenida. Si escuchan un poco diferente el audio es porque en esta ocasión no tengo mi micrófono conectado. Lo olvidé, andamos fuera como se pueden dar cuenta y no sé qué le pasó a la maleta donde tengo mi computadora, mi Biblia, micrófono, etcétera. Creo que se la llevó el rapto porque cuando llegamos no apareció en ningún lado. Supongo que se ha de haber quedado en casa, al menos eso espero. Entonces es por esa razón que hoy escuchan el audio un poquito más bajo de lo normal, que la imagen está diferente. Traté de acomodarme ahora de tal forma que esté más cerca de ustedes. Así que si sienten que casi les doy una mordida, ¿verdad? Es porque estoy tratando de quedar más cerca del micrófono ambiental para que no me escuchen tan lejos. Regularmente siempre desactivo la opción de ver los comentarios mientras comparto para no distraerme y los leo al final. Pero en esta ocasión sí les pido de favor a los que ya están conectados que me puedan decir si alcanzan, creo que sí, porque ya se estarán quejando, ¿verdad? Ya los conozco, no se oye muy bajo. Pero si me pueden confirmar, solamente si me pueden escribir en los comentarios en vivo, si ustedes están escuchando bien, a pesar de este detalle técnico. Nada más veo manitas de bendiciones, corazones, bendiciones. Por favor, si alguien me apoya a decirme si están escuchando, por favor, porque lo otro no me ayuda mucho. Entonces, si no, como dicen, el que calla otorga, ¿verdad? Voy a dar por hecho que me están escuchando, porque si no, ya empiezo a ver las confirmaciones. Muchas gracias. Aram, saludos. Y Moisés también, Hilda, ya con ustedes. Perfecto, me quedo ya tranquilo. Ahora sí voy a desactivar la opción de los comentarios. Los que apenas se van conectando, les digo que estamos fuera. Y ahora sí que como la iglesia primitiva, ¿verdad? No traigo mi tripié, no traigo el micrófono, no traigo mi computadora ni mi Biblia. Entonces hoy estaré compartiendo con esta chiquita. Es tamaño... ¿Quién era de baja estatura en la Biblia? Era Nicodemo, es la que utilizaba él, ¿verdad? Y bueno, con el micrófono ambiental del teléfono. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Como siempre te he dicho, si vas manejando tú no cierres tus ojos, solamente los que tienen la oportunidad. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida y la oportunidad de reunirnos a distancia. Gracias, Señor, por todas las actividades presenciales que ya hemos retomado, Señor. Pedimos que tú nos sigas llevando a la normalidad, a convivir como iglesia, Señor, a congregarnos en la medida de lo posible aquellos que tienen la posibilidad. Oro, Señor, por aquellos que no tienen todavía esa posibilidad, ya sea porque no tienen iglesia, porque su iglesia está cerrada, porque su iglesia cerró y nunca volvió a abrir, Señor, o porque quizá en esta cuarentena pues vinieron a ti a través de escuchar tu palabra a distancia y no han encontrado un lugar. Que tú les lleves un lugar donde puedan edificar y ser edificados. Que tú les lleves un lugar donde se enseñe tu palabra, Señor, claramente, sin alteración, donde seas tú el objetivo principal y tu palabra el centro de la enseñanza. Y mientras eso sucede, Señor, que tú puedas, al menos a la distancia, poder crear entre mis hermanos lazos, Señor, que puedan conocer a otros miembros de la familia de la fe, y aunque sea a través de redes, poderse edificar, reunirse a orar, a buscarte, a discipularnos como lo estamos haciendo en esta hora, Señor. Aprovechamos también en este momento que estamos juntos para orar, Señor, por nuestros hermanos de Colombia que están pasando por tiempos difíciles, que tú les fortalezcas, que tú les hagas justicia, Señor, y que tú redargullas a la autoridad, Señor, que tú has puesto según Romanos 13, Padre, pero también los salmos dicen que si ellos no hacen justicia, tú se los vas a demandar. Pedimos que así sea hecho, Señor, y que tú trates con todo gobernante corrupto en esa y también en nuestra nación, Señor. También te pedimos por todas las familiares de las víctimas de la tragedia que ocurrió apenas hace un par de días, Señor, que tanto nos ha indignado a muchos el ver lo mal que se hacen las cosas en nuestro país, a dónde nos lleva la corrupción, Señor, y pedimos, Padre, que tú hagas justicia, Señor, Padre, en la vida de cada persona que tiene que ver con esto. Descansamos en que aun cuando la autoridad corrupta seguramente no va a hacer nada y quienes están al poder lo van a encubrir porque son los mismos, tú te encargarás en su vida personal, Señor, de hacer lo que tengas que hacer, Padre. Gracias porque descansamos en ti, en que tú eres nuestra justicia y en que en esta vida
y en la venidera, Señor, como hoy lo aprenderemos en parte del mensaje, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fortalece, Señor, a aquellos que han perdido a seres queridos y que esto, Padre, les lleve a refugiarse en ti y no lo contrario. Ponemos en tus manos esta enseñanza, pidiendo que sea de bendición para nosotros, que tú nos edifiques con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 6 a continuar con nuestro estudio que tenemos cada semana, ahora a partir de los jueves. Romanos capítulo 6, donde pues hemos estado hablando de la santificación, que no por el hecho de que el capítulo 5 concluya diciendo que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, eso significa que podemos ocupar la gracia sobre pretexto para vivir practicando el pecado. No voy a repetirlo porque lo hemos visto ya varias veces. Les recomiendo a quienes apenas se conectan que escuchen los mensajes anteriores. La semana pasada comenzamos hablando de la santificación, una de las doctrinas fundamentales de las que nos habla Romanos en este capítulo 6, y explicamos la diferencia entre santo, santidad y santificación. Todos somos santos, que significa apartados para Dios. No nos los podemos ganar, ya nos fue dado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Santidad es ese estado en el cual nos apartamos nosotros de todo aquello que nos contamina para consagrarnos y dedicarnos a Dios. Y santificación es ese proceso en el cual nosotros vamos avanzando cada vez en niveles más elevados de santidad. La santificación, aprendimos la semana pasada, es un proceso. Y básicamente pues lo que aprendimos, ¿verdad?, es que tenemos que respetar nuestros procesos y los demás, que no podemos frustrarnos a nosotros porque a lo mejor no tuvimos el mismo proceso que otro, ni excluir a otro porque no tuvo el proceso que tuvimos nosotros, porque vimos en la Biblia que el proceso de cada quien fue distinto, pero que la idea pues es que se note que hay un proceso, ¿no? Que se note que efectivamente desde que estamos en Cristo somos nueva criatura y hay un antes y un después. Y aunque quizá como Pedro, aún después de 3 años de estar con Cristo, seguía tratando con algunas cosas, hay creyentes, o habemos creyentes, que todavía seguimos tratando con otras, pero se tiene que notar ese antes y ese después. Si tú te encontraras a alguien después de haber venido hace años a los pies de Cristo, y esa persona no nota un cambio y no te pregunta qué pasó en tu vida, que ahora eres distinto, pues tú tienes que cuestionar seriamente si en verdad tuviste un encuentro cara a cara con Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando alguien nace de nuevo se tiene que notar sin que tú lo tengas que decir. Cuando tú realmente eres espiritual, Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y dominio propio, y eso, como cualquier fruto, se tiene que notar. Yo no tengo que decirte, mira, ese es mi árbol de manzanas y ese de limones, y ya viste qué chidas las naranjas, porque tú solito ves el fruto del árbol, y el fruto da testimonio del cuidado que ha tenido. Si tú ves el árbol todo seco y árido, significa que ese árbol se ha dejado abandonado. Peor aún sería que te dijera, mira mi árbol, ¿cómo lo ves? Cuando no hay nada. ¿Cuál árbol? Sí, ahí hay un árbol, no, hombre, ahí no hay nada. Yo no tengo que decirte lo que se ve. Entonces los cristianos que andan fingiendo, aparentando ser espirituales con su tono de voz, aleluya, su forma de orar por los alimentos, su radabadá, para que los demás vean qué espirituales son, quizá lo hacen por ignorancia, por tradición, por costumbre, porque en su iglesia así les enseñaron a orar, pero muchos, porque ante una falta de fruto del Espíritu, tienen que simular una falsa espiritualidad. El fruto es algo visible, es tangible, es palpable. Cuando tú eres espiritual y el Señor ha obrado en tu vida, sin que lo tengas que aparentar, se va a notar y los demás se van a dar cuenta que hay algo diferente en ti y te van a preguntar qué es lo que te pasó, y es cuando tú puedes decir, me encontré cara a cara con Jesucristo. Entonces, sigamos leyendo Romanos capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 15 otra vez, que es la serie de versículos que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Y hoy vamos a ver, con signos de interrogación, el tema titulado ¿Por qué vale la pena buscar la santificación? De hecho, yo quería compartir esto desde la semana pasada, pero bueno, nos extendimos tanto explicando qué es la santificación y qué significa, que es un proceso, que ya cuando vi, pues llevamos 45 minutos y dije, mejor termino de explicarlo bien para no dejar mucho el tema y empezar con una cosa y dejarla inconclusa, y lo dejamos ya listo para el día de hoy.
Romanos capítulo 6, versículo 15 dice, ¿qué pues? Vuelve a preguntar, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. No, no por el hecho de que no esté bajo la ley significa que voy a vivir practicando el pecado, sino bajo la gracia, dice Pablo, en ninguna manera. Porque aquellos que se someten como esclavos para obedecerle a alguien, dice, son esclavos de aquel que obedecen. En este caso nos tenemos que preguntar, ¿somos esclavos del pecado para muerte? Ojo, el pecado trae muerte, o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque éramos tiempo pasado esclavos del pecado, nos traía encadenados, gobernaba sobre nuestras vidas, ya no, dice, ahora han obedecido de corazón, o sea, tiene que ser una convicción, no tiene que ser una imposición. Y hoy es lo que vamos a aprender, que hay mucha gente que le sigue costando porque no ha visto al pecado como lo que es, porque el mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y sigue viendo el pecado como, ay, qué padre, y cómo lo extraño, aquellas parrandas y la diversión, cuando no es así. El enemigo vino a matar, robar, destruir, Juan 10:10, y Jesús dijo, pero yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Y no hay nada más increíble que testificarle al mundo que nosotros podemos vivir felices sin drogarnos, sin emborracharnos, sin vivir una vida depravada como ellas la llevan, porque nuestro gozo viene de adentro y no viene de afuera. Es parte de lo que veremos más adelante, del engaño que hay en la gente, por el cual a veces ven el cristianismo como muchos lo llegamos a ver. No, qué flojera y qué aburrido y qué pesado y qué difícil. Cuando Jesús dijo, es ligera mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Ahora, ¿por qué en otro pasaje dice que es difícil? Y un día en un grupo de discipulados hizo esta pregunta, ¿es fácil o es difícil de llevar el cristianismo? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Es súper difícil en la carne. Pero cuando vives en el espíritu y ves las cosas como son, es facilísimo. Y yo siempre he dicho, vivir en santidad puede ser más sencillo o más complicado de lo que tú creas, dependiendo cómo veas las cosas y qué tanto entiendas lo que veremos después en el capítulo 7, cuando hablemos de la lucha contra los miembros de nuestra carne. Mientras tanto, únicamente nos quedamos con esto, que tiene que llegar un punto en el que esto sea una convicción en nosotros, que entendamos las cosas como son, de tal forma que a lo mejor digamos, híjole, la carne me pesa y me cuesta trabajo y mi carne lo anhela, pero sé que no vale la pena, sé que es basura, y como Pablo decía, lo que antes era para mí ganancia, lo estimo como pérdida, pero no como una pérdida que, ay, me duele, cuánto le extraño, como muchos, que anhelan, que extrañan, que ven como la esposa de Lot, su antigua Sodoma y Gomorra. Pablo dice, lo veo como basura. ¿Y cuánto vale la basura? Nada. Y a ese punto nos quiere llevar Dios, y es el propósito del mensaje de esta tarde. Espero que no te desconectes porque debe estar bien interesante. Al punto en el que digamos, a mi carne le gusta el pecado, mi carne quiere practicarlo, pero yo en el espíritu entiendo de forma consciente, razonable, tengo la convicción, la completa certeza de que es basura, así que no vale la pena. No lo extraño para nada, no lo anhelo porque no me deja nada bueno. Seguimos leyendo Romanos capítulo 6. Estamos leyendo desde el versículo 15 en adelante y nos quedamos, perdón si de repente me trabo tantito porque ahora traigo una mini Biblia. Imagínense, le está casi del tamaño de mi nariz hacia mi barba. Lo bueno es que tengo todavía, al menos de cerca, buena vista. Ya de lejos, sí de repente ahí está medio rara, pero de cerca no. Entonces dice la Biblia, estamos en Romanos capítulo 6. Y ya me perdí, ok, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina, dice, a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ya somos libres de él, entonces la gracia no nos lleva a vivir en pecado porque nos liberta del pecado. Ahora somos siervos de la justicia, obedecemos la justicia, amamos la justicia, buscamos la justicia, somos embajadores de la justicia. Dice el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, ya lo vimos en semanas anteriores, y a la iniquidad, así ahora para santificación
vuestros miembros, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando éramos esclavos del pecado éramos libres de la justicia. Pero ¿qué fruto? Y aquí es donde entra el tema de esta tarde. ¿Qué fruto, te pregunto yo, y sé honesto conmigo? ¿Cuál era el resultado? Porque este es el fruto. ¿Cuál era la consecuencia? ¿Qué era lo que tú obtenías de aquellas cosas de las cuales, como vimos la semana pasada, en teoría ahora nos deberíamos de avergonzar? ¿Por qué? Y él dice, porque el fin de ellas es muerte. Me fascina cómo habla Pablo como todo, no sé si dice apologeta o apologista, creo que es apologeta, el término correcto. El apologeta, o apologista si estoy equivocado, es aquel cuyo ministerio se enfoca mucho en todas las enseñanzas que presentan una defensa, lo digo entre comillas, al evangelio. Entre comillas porque no necesita que se le defienda, dado que él se defienda a sí mismo. Entonces simplemente somos voceros de la defensa que la palabra se presenta en automático. Es aquel que responde a las preguntas difíciles. ¿Por qué si el Señor es bueno permite la maldad? ¿Y dónde estaba Dios ahora que se cayó esa línea 12 del metro? ¿Y por qué permitió que niños murieran? ¿Y por qué si Jesús amaba a Pedro sanó a su suegra? Bueno, esa pregunta sí nunca le he logrado responder, pero todas las demás, de que si venimos de Dios o del chango, mi papá tiene cara de eslabón perdido, y qué tal que si vengo del chango, porque en la Biblia y en otros libros, y cae de las contradicciones bíblicas, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas son las que se encarga de responder la apologética, que es la materia de la teología que presenta defensa del evangelio. Te preguntarás qué tiene que ver con este tema, ahí voy para allá. Primera de Pedro 3:15, hago un paréntesis, nos manda que nosotros al presentar defensa, dice que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel, bueno, esta palabra defensa es la palabra apología, de donde viene apologética, dice, ante todo aquel que nos demande, escucha esto, razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que esto último nos indica que nuestra esperanza tiene una razón de ser, o no está peleada con la razón. Nosotros creemos por fe, pero cuando alguien tiene dudas que están estorbando que reciba la palabra, y a lo mejor creció con un montón de prejuicios, la apologética no es que va a hacer que la gente crea, pero sí es como preparar el terreno, quitar el escombro, la basura, las piedras que impiden que la semilla sea sembrada, y en algunos dará fruto, en otros no. Nuestro deber como cristianos es estar preparados para presentar defensa. Judas 1:22 dice, a los que dudan, convencedlos. Muchas veces esto lo vimos en los primeros meses de Romanos, en el capítulo 1, cuando vimos algunas de las evidencias de la creación. Al no estar preparados, lo que hacemos es mandar a la gente al infierno porque es más fácil que ponerse a estudiar. Lo que Dios nos demanda es estar preparados. Cuando alguien cuestione tu fe, te haga preguntas, nosotros tenemos que responder. Ahora, ¿qué tiene que ver con el mensaje de hoy? No me quiero desviar a la apologética. Simplemente que cuando uno le apasiona la apologética, se acostumbra a razonar un poquito más y a no caer en el fanatismo, a no caer en la enseñanza práctica, en el tipo de sermones que yo alguna vez escuché en campamentos de niño y de adolescente, en el que nos decían, y esto es pecado. Y tú preguntabas, ¿y por qué? Ah, ¿por qué es malo? ¿Y por qué es malo? Pues porque es pecado. ¿Pero por qué es pecado? Pues porque es malo. Y era un razonamiento circular, en el que la única explicación que te daba el conferencista era que el pecado era malo, y era malo porque era del diablo, y era del diablo porque era pecado. Pero no era capaz de darte una explicación. El apologista, como se acostumbra a razonar y entiende que la razón y la fe no están peleados, de hecho son buenas amigas, y la Biblia nos ordena que nuestra defensa sea basada en la razón, y la apologética es lo que hace, es pensar, es argumentar con la Biblia y con evidencia extrabíblica de una forma no fanática sino razonable. Es lo que la Biblia nos ordena que hagamos, y es lo que Pablo hacía, como lo vimos desde un principio en Romanos, cuando nos enseña que Dios a través de la creación nos muestra su poder y deidad. Ahora en la enseñanza práctica vemos un toque un poco de su tendencia a la apologética, y tú puedes ver cuando hay predicadores, pastores que les apasiona la apologética, que suelen en su enseñanza diaria, en las enseñanzas dominicales, discipulados, etcétera, presentar los argumentos de una forma un poco más razonable, un poco más comprensible que otros, porque están acostumbrados y porque así les gusta. Yo en lo personal, pues trato de que así sea la enseñanza, ya si lo he logrado o no, pues ustedes y el Señor dirán,
pero no crecí contento de escuchar, como te decía, a quienes compartían con mis grupos de jóvenes de esta manera. Entonces buscaba a personas que enseñaran la palabra de una forma, pues, que no te puedo decir que tuviera sentido, porque hay cosas que a veces, humanamente hablando, como a David, por ejemplo, cuando se le demanda, ve a servir a tus hermanos después de haber sido ungido como rey, puede no tener sentido. Pero cuando digo que tiene sentido, me estoy refiriendo a que no haya una contradicción entre la razón y la enseñanza de la palabra. En este caso, cuando hablamos nosotros del pecado, nos hemos acostumbrado durante años como iglesia simplemente a señalarlo, juzgarlo, condenarlo, y todo esto está perfecto. El problema es que la gente lo empieza a hacer por imposición, como muchos de ustedes quizá lo hicieron por años, pero no había la convicción. Y cuando no hay la convicción, es una bomba de tiempo que hay en tu carne, que en cualquier momento de debilidad, de enojo con la iglesia, con los hermanos, de enojo con el mismo Dios, tú vas a explotar y vas a apostatar, porque nunca hubo una convicción, porque solamente caminabas por terror, a ser castigado, irte al infierno, a no encajar dentro del cuerpo de Cristo, buscando la santificación. Pero Pablo dice que nosotros obedecimos en teoría de corazón. ¿Y cómo puedo obedecer de corazón cuando yo respondo honestamente estas preguntas? 1. ¿Cuál es el fruto de aquellas cosas? Estamos en el versículo 21, de las cuales ahora nos avergonzamos. O sea, Pablo no se pone a decir, hey, busca la santificación, porque si no, va a venir el chamuco y te va a jalar las patas. Él dice, buscamos la santificación porque, seamos honestos, ¿cuál era el fruto? ¿Qué obtenías por resultado? ¿Qué te dejaba esa vida? No, pastor, es que yo antes tenía mucho dinero con mis tranzas y yo era famoso y reconocido, y en el antro llegaba con mis lentes y el cadenero decía, ábrele porque ahí viene el tuercas, y me daban una mesa y se sentaban las chavas y había gozo en tu vida, había paz, había plenitud. Lo dudo mucho porque no estarías aquí. Había un vacío tan grande, y tú no lo puedes debatir porque no solamente es bíblico sino científico, que reconociste que necesitabas del Creador. Porque Eclesiastés 1:8 dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Entonces durante un tiempo seguramente te sentiste pleno con tus tranzas, tus mujeres, y cada que pecamos a lo mejor nos sentimos momentáneamente en la carne bien, pero después viene un vacío. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esa sensación de alegría, de satisfacción, que era solamente el resultado de neurotransmisores, de químicos u hormonas liberados por nuestro cerebro al recibir esas señales, cuando el cerebro se acostumbra, los deja de enviar y viene el mismo vacío de antes. Viene la misma vaciedad que teníamos antes, confirmando que Jesús tenía razón. Estés contento o no con sus palabras, no las puedes debatir. Tarde o temprano, todo lo que el mundo nos ofrece volverá a producirnos sed. Entonces no se trata de imponer solamente, hey, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque sí. Aunque estrictamente hablando lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque sí. Valdría más la pena, y animo a aquellos que son maestros de la palabra, aquellos que tienen hijos, niños, jóvenes, adolescentes, a que tratemos de hacer entrar en razón, como Pablo lo está haciendo, de por qué vale la pena buscar la santificación. De que no vean como que, ay, ahí viene el abuelito, el pastor, el religioso, el aleluya, el anticuado, que no me entiende, sino que les digamos, no, a ver, sin la Biblia en la mano, sin que, a ver, digamos que esto es bueno o es malo, porque la Biblia dice, dime cuál es el fruto de tu antigua forma de vivir. Yo me he parado en congresos de jóvenes y les he dicho, búscame y convénceme de por qué vale la pena vivir en pecado, convénceme de sus beneficios y yo peco contigo. Así se los he dicho. Convénceme de los beneficios de pecar sin consecuencias, de pecar sin cosas malas por resultado, y yo peco contigo. No lo vas a poder hacer, porque entonces no sería pecado. Porque la Biblia no denomina caprichosamente pecado a lo que Dios se le dio la gana de denominar pecado, sino todo aquello que está fuera de su voluntad. Todo aquello que va a dañar a otros o a nosotros no está dentro del propósito de Dios. Está fuera del blanco y por eso le llamamos pecado.
Entonces cuando Dios nos dice, apártate del pecado, huye Timoteo de las pasiones juveniles, Jesús Padre, líbranos de toda tentación, no es porque Dios sea un viejito enojón que está allá arriba en el cielo con sus barbas blancas largas y un bastón queriéndonos fastidiar la vida como algunos lo ven, como lo pintan en cuadros tristemente. No es que Dios esté, ay, ¿quién pecó? Ahí te va el rayo, ¡pum!, para que se te quite. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque no quiero que hagas eso. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque es malo. ¿Y por qué es malo? Porque es el diablo. ¿Y por qué es el diablo? Porque lo digo yo. No, ese no es Dios. Dios a través del Espíritu Santo inspira a Pablo, que nos habla a nosotros y nos dice, hey, ¿estás buscando la santificación o no estás convencido de hacerlo? Respóndeme honestamente. ¿Cuál era el fruto de aquellas cosas que hacíamos antes? ¿Cuál es el fruto de tantas cosas que quizás seguimos haciendo ahora? Y es cuando empezamos a responder cuál era el fruto, que nos damos cuenta que en verdad no vale la pena, y viene la convicción a nosotros, y nos hacemos enemigos del pecado, y aunque nuestra carne a veces luche, en nuestro espíritu estamos convencidos que nos apartamos de él, no solo porque Dios nos dice que lo hagamos, sino que nos dice que lo hagamos porque vale la pena que lo hagamos. Porque sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Porque su voluntad es buena, agradable y completa, Romanos 12:2. Pero mucha gente está engañada y ve la vida cristiana como dejar de vivir y tirarse a la basura y no se da cuenta que es al revés. Dice Pablo en el resto del versículo 21, que el fin de ellas, de todas estas cosas, es la muerte. La muerte espiritual, como ya lo vimos en algún estudio anteriormente, la muerte física y la muerte eterna, pero también en vida. El pecado trae destrucción. La muerte no solamente se refiere a estas tres tipos de muerte de las cuales hablamos anteriormente, sino que el pecado trae destrucción. Y el enemigo, querida familia, va a tratar de convencernos que no busquemos la santidad a través de la santificación, que no obedezcamos a Dios, queriéndonos hacer creer que no va a pasar nada si nosotros pecamos. Lo ha hecho desde el principio de la creación. Así es como tentó a Eva en el huerto del Edén. No te preocupes, puedes probar del fruto y no va a pasar nada, sino que sabe Dios que serán abiertos tus ojos y serás como Él, conociendo del bien y del mal. Y Eva pecó porque creyó que podía pecar y que no iba a pasar absolutamente nada. Y lo mismo Adán, y miles de años después sigue sucediendo lo mismo. Cómo llegan los cuates con los adolescentes, con el churro de mota, con el cigarrito, con la botella, con el toque de cocaína, los compadres adultos con el compadre casado, éntrale. ¿Y cuál es su argumento? No va a pasar nada. Porque si la gente supiera lo que va a pasar, lo vería como lo que es, como muerte, como basura, y no diría, ay, cómo se me antoja, sino diría, quizá mi carne le llama un poco la atención, pero sé que no va a dejar nada bueno, y entonces entiendo por qué Dios me pide que me aparte de ello, y con esa convicción, corro, como hizo José, huyo, como le dijo Pablo a Timoteo, le digo, Señor, líbrame de la tentación, porque entiendo que no va a traer nada bueno. Que la primer mordida al fruto, como la dio a Adán y Eva, a lo mejor va a ser dulce. La Biblia dice que era agradable a los ojos, que era fruto codiciable, y así es el pecado. Este fruto es una representación física del pecado. Es agradable a los ojos, es codiciable, pero después de haberlo probado, no trae nada bueno. No trae nada bueno. El pecado únicamente trae destrucción. Y es lo que está diciendo Pablo. Obedecimos de corazón. Y si no lo has hecho, hoy es momento de hacerlo, de salir de este engaño, de dejar de creerle a Satanás que desde el huerto del Edén nos ha querido engañar y reconocer que el fruto de aquellas cosas es muerte. Ahorita regreso aquí, dice el versículo 22, mas ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenemos por fruto la santificación. El resultado de una vida consagrada a Dios es la santificación. O sea que la santificación, como lo veremos en el capítulo 7, no lo obtienes en tus fuerzas, sino es el resultado de ser siervo de Dios, de vivir sujeto a Él. Eso es lo que va a pasar.
caminaremos cada vez más limpios y más puros. Si lo intentas en tus fuerzas no vas a poder, porque Filipenses 2:13, me estoy adelantando un poco, dice que es Él quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y como fin la vida eterna. Termina el capítulo 6 diciendo en el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresando a donde estábamos, el fin del pecado es muerte. ¿Cuál es el fruto? Versículo 21 es destrucción. El enemigo viene a matar y eso es lo que hace el pecado. Mata, roba y destruye. Acaba con las vidas de las personas. Ven nada más, y a ver si nos da tiempo de hablar un poquito de esto, ¿verdad? La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y algunos estarán preguntando, ¿y dónde estaba Dios antier que se cayó esta línea 12 del metro? Y fue una tragedia terrible. Pero la pregunta no es ¿dónde estaba Dios?, sino ¿dónde ha estado México cuando toda la vida nos hemos apartado de Dios y vamos y vendemos nuestro voto por una despensa, por un monedero, por una pensión, por una beca, por lo que sea, y no le exigimos a nuestros gobernantes que sean honestos y son corruptos? Porque nosotros también somos corruptos, como dice la Biblia, desde el más chico hasta el más grande. Todos buscan la avaricia, porque aquí no hay de que no ha sido una clase durante años como de virreyes, como la familia real de España. No, allá han subido al poder de todo. Hay políticos que vienen de familias de dinero, pero también algunos subieron desde abajo. Y en todos los partidos, porque yo sé que aquí hay algunos, ¿cómo se le llama? AMLovers, y algunos que lo odian. Mira, PAN, PRI, PRD, el disque PES supuestamente cristiano, con excepción de algunas personas, como partidos, por su composición, hablando de la mayoría de la gente que los forma, todos son corruptos, porque el ser humano, como lo hemos visto, no puede ser bueno sin Dios. Y si no tenemos gobernantes con temor de Dios, no importa si viene una familia humilde, de clase media, de clase alta, se va a corromper. Había un gobernador del Estado de México que era chofer de camión, creció y fue lo mismo. Y todos son exactamente lo mismo. Entonces la gente vive en este engaño, creyendo que si llega fulano de tal al poder las cosas van a cambiar. Y lo ven como el Mesías, cuando el Mesías ya vino. Y si alguien tenemos que poner nuestra esperanza es en Él. Y no esperar que un gobierno cambie mi economía, que un gobierno me dé seguridad. Mi seguridad está en el Señor. Mis finanzas están determinadas por Él. Tengo su promesa de que si busco su reino y su justicia, Mateo 6:33, pecho, vestido y alimento no me van a faltar. ¿Para qué quiero la promesa de un farsante? ¿Para qué quiero un monedero? No necesitamos ningún monedero, ni ninguna miseria, ni nada de nada. Nos han estado buscando ahora en el Estado de México que vienen elecciones, a través de diferentes hermanos y pastores, etcétera, para invitarnos a juntas, a desayunos, de todos los partidos. Y a lo mejor algunos van a decir, ay, pastor, estás loco. No hemos ido a ninguna, no nos interesa escuchar sus farsas, sus mentiras. Ya hemos estado ahí muchas veces y nos quieren utilizar nada más para hacer proselitismo, de que ay, fulano de tal va a apoyar a la iglesia. No necesitamos que apoyen a la iglesia, nos apoya el Espíritu Santo. Tuvimos una iglesia perseguida por el imperio más grande, por Roma, y no la pudieron parar. ¿Tú crees que nos preocupa lo que puedan hacer ellos? Tenemos el dunamis de Dios, el poder de Dios. ¿Qué es lo único que pedimos? Que nos dejen trabajar y que no nos fastidien. Y si lo llegan a hacer, se las van a ver con el Señor, como se las vio Roma, que no pudo destruir el cristianismo, que tuvo que terminar adoptando el cristianismo. Y paradójicamente, ahí vino un declive en el cristianismo, cuando se acabó la persecución y vino la paz. Se sintieron tan confiados, tan seguros, que dejaron de buscar a Dios. Lo mismo que pasa con mucha gente. Ya como tengo mi despensa del partido, ya como entré en el plan de becas, de no sé qué, ya estoy tranquilo, y se apartan de Dios. Entonces, a veces la ayuda sale más perjudicial, porque hace a la gente independiente de Dios, porque empieza a buscar, como lo veíamos hace poco en un domingo, su confianza en Egipto, en el mundo. En ellos ponen su seguridad. Y la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, del 5 al 7, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él es quien se va a encargar de enderezar tus veredas. Solamente búscalo, como le dijo Josué. Dios a Josué en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. Mañana, tarde y noche, medita, guarda, habla su palabra, y va a prosperar todas las cosas que tú emprendas. No importa que se te oponga Canaán, no importa los muros que vengan enfrente, se van a caer. Pero ¿por qué estamos como estamos? Regresando al punto,
Porque hemos puesto la confianza en una bola de corruptos que solamente les importa el dinero. Y ves aún hasta cristianos diciendo, ay, ¿cómo atacan a fulano de tal si da despensas a no sé quién? Discúlpame, ningún político da nada. Lo damos los ciudadanos que trabajamos y pagamos legalmente nuestros impuestos. A nosotros los ciudadanos deberían de agradecernos. Los partidos políticos no regalan nada porque no tienen dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una bola de corrupción que trae consecuencias. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué pasaría si la gente no amara el dinero? Y si los políticos fueran justos, empezando por la ciudadanía. Porque cuando hablamos de políticos, a veces vuelvo a lo mismo, ¿no? Como si fueran marcianos. No, señor, son ciudadanos en una posición. Entonces, si no cambia México, ¿qué va a pasar? Que gobierne quien gobierne, sin Cristo va a ser corrupto y va a ser exactamente lo mismo. Y como algún día les dije, la única razón por la que estos desgraciados roban millones y tú robas pesos es porque ellos tienen la oportunidad y tú no. Porque si la tuvieras, no me refiero a todos ustedes, sino a aquel que está sin Cristo. Si la tuvieras, seguramente lo harías. Me han dicho, no, ¿cómo crees, pastor? No me digas que no. Si cuando la última vez que en la cuenta de la comida se les olvidó cobrarte el postre, en vez de decirle, joven, le faltó en la cuenta el postre, te hiciste pato y cínicamente dijiste, una bendición de Dios. Una cosa es que te digan, es cortesía de la casa. Y otra cosa es que tú no lo detectaste y te lo estés, como dicen los jóvenes, clavando. Y eso es robo. ¿Y qué? O sea, ¿cómo piensas chamaquear a los demás y hacerles creer que si no tuviste convicciones, valores, temor de Dios y dominio propio para reportar 30, 40, 80 o 200 pesos, no sé dónde comas postres, lo tendrías, para ser honesto, con 30, 80 o 200 millones de pesos? Uy, 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 ay, ay, ay. Mucha gente no roba millones solo porque no tiene la posibilidad, pero si la tuviera, lo haría. Se encuentran teléfonos, se los quedan, se encuentran carteras, se los quedan, cosas que no son suyas, se las quedan. Bueno, ¿me creerías si te digo que hasta en la iglesia hay gente que debe la Biblia que está leyendo, que pidieron fiado en la librería y que nunca regresaron a pagarla? ¿Qué harán cuando llegan a la parte donde dice no debáis nada a nadie? Yo creo que rompen esa parte de la Biblia. O la tachan o dicen esto es del diablo, yo no sé qué harán. Entonces, si no cambiamos como sociedad y empieza a haber valores morales y convicciones en nuestros corazones, para que cuando esa gente con convicciones llegue al poder se mantenga honesta, no importa quién llegue al poder, seguirá habiendo consecuencias, porque seguirá habiendo ambición, porque seguirá habiendo corrupción, porque seguirá habiendo amor al dinero. Y la Biblia, ya me adelanté, una de las cosas que iba a mencionar más adelante, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males. Al rato, si nos da tiempo, regresamos aquí un poquito para hablar un poco de que todo lo que pasa en el mundo, todas las catástrofes, incluso supuestamente naturales, son por causa del amor al dinero. Cuando fue el terremoto hace algunos años en México, el 19 de septiembre, yo compartí un mensaje que te recomiendo mucho, lo puedes buscar en YouTube. ¿Dónde estaba Dios el 19 de septiembre? Se llamó. Entonces, la Biblia nos enseña que el fin del pecado es la muerte y que no hay nada bueno y estamos como estamos porque hay pecado. ¿Cuál es la esperanza de México? Perdóname, mi hermano AMLover, y no estoy atacando a AMLO, es mi presidente y desafortunadamente tengo que orar por él aunque no lo trague. Y lo bendigo y oro por él en el nombre de Jesús. Y tampoco tragaba a Peña Nieto ni a ningún presidente que hemos tenido. Ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD. Y tengo que votar porque es mi deber como ciudadano y para que no hagan fraude con mi voto. Y una vez me acuerdo que le puse voto por Winnie Pooh y por Barney porque todos estos no sirven para nada. Y alguna otra vez anulé mi voto y alguna otra vez sí voté por alguien y oramos por ellos como iglesia. No ponemos nuestra esperanza en ninguno de ellos. Ninguno de ellos va a cambiar a México. Decían de nuestro presidente antes de que ganara, es que es cristiano. Todos dicen que son cristianos. Calderón también decía que es cristiano. Para que vean que estoy siendo parejo, que el PRI, el PAN, el PRD. No, ni los del PES, Partido Encuentro Social, apoyando a Morena, buscando el aborto y todas estas cosas. Se nos fueron encima cuando saqué una cápsula antes de las elecciones diciendo votemos por aquellos que están a favor de la vida. Pastor, está haciendo proselitismo, no sé qué. Yo no dije nombres ni partidos, solo dije que tenemos como cristianos que defender la vida. No, que no sé qué, y que estos son cristianos.
toma de posesión y lo primero que hace es entregarle México, ¿lo sabías?, al dios de la muerte, en un ritual satánico en el mero centro, en el zócalo de nuestro querido país, inclinándose ante un jefe indígena, ungiéndolo y haciéndole un trabajo de brujería, las cosas como son, y lo primero que se invocó cuando volteó a los 4 puntos cardinales fue el espíritu de la muerte. Volteas a ver a nuestro México y te preguntas ¿por qué está así? Y voltean al cielo y preguntan ¿y por qué Dios permite tanta cosa y tanto muerto por COVID y tanto muerto por el narco y tanta tragedia? Dios, hijos, ¿a quién le entregaron su país? O sea, Dios respeta nuestra voluntad. ¿Me quieres entregar tu vida a mí? Yo te voy a guardar, te voy a cuidar, yo voy a estar contigo todos los días. ¿Se lo quieres entregar a la muerte? Dios permite que la muerte gobierne. Y la muerte gobierna nuestro país. Y tenemos que orar por nuestras iglesias y por nuestras familias y por nuestros hijos para tener esa protección especial de Dios. Pero México no va a cambiar, ¿eh? Olvídate. Y que si sacan a Morena, ¿y quién van a meter? Los que metan van a ser igual o peores. Todos son la misma gata revolcada. Qué ignorante es tanta gente que no se ha dado cuenta que los que gobiernan ahora ya estuvieron en el PAN, en el PRI, en el PRD. Nada más hacen intercambios y son lo mismo. La mafia del poder son todos. Ya sal de ese engaño de que unos más que otros. Todos son corruptos. Entiéndelo. Esta es la falta de entendimiento bíblico. Sin Cristo, la gente no es por naturaleza buena. La gente sin Cristo es por naturaleza mala. Es egoísta, es corrupta, es avara. Vive según Gálatas 5:17, manifestando las obras de la carne. Pues queremos un cambio, necesitamos un país consagrado a Jesucristo. Pero ¿cómo queremos que el país se consagre si ni la iglesia lo hace? Y si la iglesia utiliza la gracia tan preciosa sobre pretexto para vivir revolcándose en el pecado. Entonces primero cambiemos nosotros y entendamos el fin del pecado es la muerte. Cuando alguien nos dice, ay, ustedes son fanáticos, yo les digo, fanático según el diccionario es aquel que está entusiasmado ciegamente con algo. ¿Estamos entusiasmados con Dios? Sí, a ciegas no. Hacemos lo que hacemos por una razón. Te estaba diciendo hace rato que yo les he dicho, convénceme que vale la pena pecar, haciendo la Biblia a un lado. O sea, yo no tengo que decirte, no hago esto porque la Biblia no dice que lo haga. Aunque no lo hago porque la Biblia no dice que lo haga, podría explicarte sin la Biblia con argumentos razonables por qué no lo hago. Ay, no se emborrachan por aleluyos, por amargados, por aburridos. No, no nos emborrachamos porque no necesitamos emborracharnos para estar felices. Porque uno en Cristo está happy el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Es la gente sin Cristo cuya vida está tan vacía, tan hueca, está tan amargada en su vida diaria que tiene que emborracharse para bajo los efectos del alcohol disfrutar un poco porque en su vida es tan triste que no lo puede hacer hasta que se evade de su realidad, puede disfrutar y lo más triste es que al otro día ni se acuerda de qué rió tanto el día anterior. Y a esto le llaman cool. Esto es algo bueno, y el cristiano es el fanático, ¿no? Fanático tú, que estás entusiasmado con seguir buscando una vida tan vacía y no te das cuenta. Ay, el aleluyo, que no va al table, qué aburrido, ¿no? Tú tienes que ir a buscar lo que no tienes en casa, porque has destruido tanto tu familia, de ignorar tanto al Señor, que tienes que meterte en cosas como estas. ¿Qué de bueno trae el pecado? Nada. Convénceme. Lo que les he dicho en congresos de jóvenes, hoy lo menciono a través de este mensaje. Convénceme, a ver, ¿por qué vale la pena emborracharnos y nos emborrachamos todos? Sin consecuencias. No la vas a encontrar. ¿O qué argumento me vas a decir? No, es que uno borracho, pastor, choca padrísimo. ¡Pum! Si viera los golpes y cómo la gente queda parapléjica y algunos se mueren. Yo conozco gente que bajo los efectos del alcohol fue víctima de tragedias. El caso de un grupo de jóvenes cristianos que se emborracharon, se fueron en la carretera. El que iba manejando se estampó contra un coche de frente, se murieron todos los que iban con él, los dos de atrás, su novia aquí iba al lado, solo él quedó con vida. ¿Te imaginas cómo va a vivir? Si no se rinde al Señor, es imposible que salga adelante de este cargo de conciencia. Conozco gente que perdió su familia por el alcohol, que perdió su patrimonio por el alcohol, que perdió su vida por el alcohol. Jóvenes con el hígado dañadísimo, les dio COVID, se murieron de 30 y tantos años.
el fin del pecado es muerte. No me puedes convencer que vale la pena. Ahora yo te quiero decir, ¿cuál es el resultado de vivir en santidad? Tú dime qué consecuencias negativas va a haber. ¿Te vas a enfermar por no emborracharte? ¿Te vas a poner mal de no drogarte? ¿Te vas a morir por no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Les he puesto este ejemplo muchas veces, que algunos ya se lo saben de memoria, pero me gusta mucho y es totalmente cierto. He visto a jóvenes sufrir las consecuencias de la inmoralidad. El golpe emocional de haber entregado su vida a alguien y que les hayan roto el corazón. Enfermedades venéreas por tener intimidad con cualquier persona que se les pusiera enfrente en vez de esperar al matrimonio. Personas que una vez casadas no pueden tener hijos por una enfermedad de transmisión sexual que heredaron en su juventud, en su adolescencia, con su vida inmoral. Personas que quedaron embarazadas, que aunque Dios perdona y restaura, y sin duda alguna el niño va a ser de bendición y no hay que vivir con culpa, sino arrepentirse y venir al Señor, también es una verdad que muchos de sus sueños tendrán que truncarse. Y si empezar un matrimonio en buen tiempo y haciendo las cosas bien, es complicado en este México tan difícil empezarlo de la noche a la mañana y con un bebé en camino. Es muy complicado. Conozco matrimonios que años después no se han podido levantar de la crisis económica con la que comenzaron a vivir por no haber planeado las cosas en tiempo. En cambio, les he preguntado, ¿qué te va a pasar por vivir en santidad? ¿Te vas a morir? No te vas a morir. Te prometo que he estado en muchos funerales y me han dicho, fulano de tal se murió porque le dio COVID, porque lo atropellaron, porque le dio un infarto, porque ya tenía 98 años y ya era su tiempo, incluso porque lo mataron. Pero jamás me han dicho, fulano de tal se murió porque tenía 28 años y era virgen. Te prometo que no existe y que no aparece en el acta de defunción. Causa de fallecimiento, el joven era virgen. ¿Y qué tiene que ver, doctor? No, pues es que mire, joven, desde que tenía 23 años, pues se empezó a entumir. ¿Cómo? Sí, pues se fue entumiendo y a los 28 se secó. Y hasta ahí llegó porque era virgen. Pues por no pecar eso le pasó. No, ¿sabes qué es lo único que te va a pasar? Por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando por convicción la santidad a través de la santificación, que tendrás una vida de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. No vas a ver nada opuesto porque el Señor dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Pero la gente engañada vive haciendo lo malo, llamándole bueno, a lo bueno le llama malo, y cuando vienen las consecuencias, ahí sí le echan la culpa a Dios. Van, como dice Proverbios 7:22, como bueyes al degolladero, como la presa contra la red. No sabe que pronto la saeta va a traspasar su corazón. Si el buey supiera dónde va, no iría y no se dejaría llevar. Pero él piensa que lo llevan de día de campo. Ay, me sacaron a pasear. ¿Has visto a los marranitos en los camiones que los transportan llenos de barrotes? Hay pirados, creen que es como el turibús de los marranos, el marranito bus que los sacaron a ver la ciudad. Si supieran a dónde van, el escándalo que harían. Y así andan muchos cristianos. Voltea con el de al lado si tienes a alguien acompañándote y dile, brother, dice la Biblia que no seas buey, con vez de burro, nadie se me espante, porque así andan muchos. Estoy hablando en serio, luego ya como Pedrito, creen que estoy cotorreando, como bueyes. Viven muchos cristianos. De hecho, le pude haber puesto así este mensaje, no seas buey. Ahí van, rumbo al pecado. Ahí van, voy a solas con mi secretaria, no va a pasar nada, pastor. Aconsejar a la hermanita, aconsejar al hermanito, no va a pasar nada, no va a pasar nada, va a pasar todo. A tener una relación en yugo desigual, ¿qué tiene de malo? No va a pasar nada. Hasta que viene la saeta a traspasar su corazón, se dan cuenta de por qué Dios les dijo, apártate, huye, corre, escápate. Creen que pueden estar ahí emborrachándose, no va a pasar nada, problemas del alcohol, conviviendo con gente que toma pensando que no va a pasar nada, problemas de inmoralidad, conviviendo con mujeres que no son tu esposa, chateando, mandándose mensajitos, fotos, creyendo que no va a pasar nada, hasta que llegan llorando, pastor, cometí adulterio, mi esposa no quiere saber nada de mí. Y por misericordia les atendemos, lloramos y aconsejamos y buscamos la restauración. Pero sería tan fácil si simplemente hubiera esta convicción y huyeran del pecado.
si simplemente le dejaran de creer al enemigo y de antemano supieran lo terrible que es, la destrucción y la devastación que traen, y que entonces corrieran de él con todas sus fuerzas. Y aún así estamos expuestos a caídas, pero reducimos el riesgo y la probabilidad. Pero cuando vivimos como bueyes y pensamos que no va a pasar nada, ay, ¿qué tiene de malo ir al antro? No me voy a emborrachar, solo quiero ir a bailar. Está bien. Al lugar más peligroso, la hora más peligrosa que existe en este país. Se arma la balacera en el antro, duermen a jovencitas con una pastilla, las violan, tantas cosas que suceden. En la carne, ahí una discípula de la esposa de Potifar te tentó y caíste, y luego andas preguntándote por qué. Peor aún, la gente echándole la culpa a Dios de lo que hemos provocado nosotros por no creerle a la palabra de Dios. Si supiéramos y tuviéramos la plena convicción, huiríamos y correríamos. Todo lo que Dios dice en su palabra tiene un fundamento y no es el capricho divino, es el amor de Dios. Dios no te dice, busca la santificación. ¿Por qué? Porque me da la gana, sino porque te amo, porque es lo mejor para tu vida. ¿Por qué no buscarla arruina tu propósito? ¿Por qué no vivir en santidad destruye tu propósito? De tal forma que yo les he dicho, aun si la Biblia no fuera la palabra de Dios, seguir sus consejos seguiría siendo lo más sabio todavía para nosotros. Qué increíble es esto. La obedecemos porque es la palabra de Dios, pero aun si no fuera la palabra de Dios, sus consejos de todas formas seguirían siendo lo más sabio para nuestras vidas. Por ejemplo, te decía hace rato, 1 de Timoteo 6:10, dice, raíz de todos los males, no dice es la suegra, esa es la segunda causa, dice de todos es, tampoco el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo les he compartido hablando de temas familiares, de cómo hay familias destruidas por la avaricia. Cómo Saúl le aventó una lanza a su propio hijo Jonatán, maldijo a su esposa por amor al poder. Y así hay gente que por amor a las cosas materiales se insulta, se lastima, se hiere, se divorcia. Tienes el caso de una pareja de pseudoapóstoles en Miami. Y menciono su nombre, ¿por qué no? Algunos dicen, no hay que mencionar nombres. No hay que perder el tiempo predicando siempre de personas, porque nuestro objetivo es edificar. Pero Pablo llegó a llamar por nombre y apellido a más de 5 o 6 herejes. Entonces, una cosa es desviar nuestra visión y que me la paso hablando de ellos, lo cual tampoco es correcto, porque ¿quién va a enseñar lo demás? Y otra cosa es que cuando salga el tema, lo digamos sin temor, para que la gente no sea engañada. Guillermo Maldonado, Diana Maldonado. O sea, no puede ser que se divorcian, no dan una explicación. No hubo ningún motivo bíblico. El Señor dice, Dios estuvo conmigo y me dijo que está conmigo porque nadie me ha pedido ninguna explicación, porque el espiritual no necesita ninguna explicación. ¡Qué manipulador! Discúlpame si lo sigues, es una manipulación, es brujería. Y la gente aplaudiendo en vez de decir, no, a mí me explicas. Porque vienes a profetizar y dar palabra y Dios dice, y si eres tan sensible al Espíritu Santo, ¿cómo no escuchaste un consejo para arreglar tu relación? Ok, que a lo mejor es culpa de ella o es de él, ok, que lo expliquen. No, que me engañó y tengo el derecho, me abandonó, pero no dices nada y todavía te encubres diciendo que el espiritual no necesita explicación para que nadie le pregunte. Y además añade, y siempre su presencia ha estado en las reuniones, ¿sí o no? Manipulando a la gente. Y luego salió, ¿verdad?, que era un pleitazo por una fortuna y hasta ese punto llegan muchos. A engañar, a hacer mercadería, como dijo Pablo a Timoteo, de la fe, con palabras fingidas, por amor al dinero, a destruir su matrimonio por amor al dinero. Más del 50% de los problemas matrimoniales, según las estadísticas, son por amor al dinero. Pero no hacemos caso y seguimos creyendo que si lo tenemos seremos más felices. Como el domingo les predicaba en Iglesia del Norte, ojalá escuches el mensaje, el de cuando lo que tienes no te alcanza, porque hablamos del contentamiento y la gratitud. Cuando la gente no tiene contentamiento y gratitud, se empieza a amargar, se empieza a corromper, piensa que si tiene esto, aquello y lo otro va a ser más feliz. Entonces, por avaricia se empieza a perder. Por avaricia, dice la Biblia, muchos se desviaron de la fe, se apartaron del camino correcto. Ves ahora en la pandemia que, pues,
¿Qué sucedió con muchos disque pastores y apóstoles que al no recibir ofrendas dejaron de predicar? La triste realidad, las cosas como son. Y nos los han dicho, no volví a saber nada de mi pastor. Ok, supongamos era una iglesia humilde que no se pudo sostener, tuvo que empezar a hacer alguna otra cosa alterna al ministerio. Bueno, si supuestamente es una persona que ama a Dios y tiene comunión con Dios, de lo que en la semana aprendió en su tiempo personal con Dios, yo creo que no tiene ningún problema de poner un teléfono como este y en Facebook transmitir un mensaje a su iglesia, aunque sea, ok, ya no pudiste seguir haciendo todo lo demás, mínimo sigues alimentando, pero no fue ese el motivo. El motivo es, ya no recibo ofrenda, no predico la palabra. Evidencia de ello, que muchos predican si les das una ofrenda, te ponen precios, te ponen tarifas, y ya está casi normalizado dentro del cristianismo. En Vida Nueva no invitamos a quien cobra, y no porque no tengamos para darle. A veces nos han pedido y les íbamos a dar más de lo que nos pedían, pero aún así no los invitábamos. Un día uno quiere venir a un congreso de jóvenes, nos manda sus requisitos y pide tanto de ofrenda, y dije, pobrecito, le íbamos a dar el doble, pero ahora por payaso, por sangrón y por avaro y por corrupto no le invitamos y no le damos nada, porque no podemos nosotros servir a Dios únicamente por ese interés. A veces le escriben un servidor a los pastores de Vida Nueva, al doctor Aldú, y dicen, oye, ¿cuáles son los requisitos? Pues que me invites y que tenga la fecha y que estés bien organizado y que haya un propósito y que venga de parte de Dios. Nada más, sí, nada más. No vamos a ir a eventos que se hacen por hacer, porque hemos llegado a lugares que son un desastre también, donde no hubo organización ni difusión. Y yo les he dicho a los hermanos con todo el respeto, y ¿sabes qué? Tampoco nos hagas perder nuestro tiempo, ¿verdad? Si venimos, con mucho gusto lo hacemos, pero que estés bien organizado y que se ve el interés. Pero en una ocasión, si no digo a dónde fue, aunque quizá algunos hermanos sepan, porque sí se los dije, en varias iglesias que fui en una ciudad, cuando fui a una de las iglesias, el pastor ni siquiera estaba. Y no digas que no estabas, puede no estar, y si se quiso ir al cine allá él, ¿no? Que tiene todo el derecho, sino que a su gente se la llevó a otro estudio. Y dices, ¿y por qué no está aquí? Entonces, ¿para qué abrió su iglesia y me invitó y todo el rollo? Ah, porque la ofrenda que dan aquí no va para él, y la gente que se llevó al estudio va a dar ofrenda y esa sí es para él. Así las cosas. Y le dije al hermano, perdón, pero no regreso. O sea, porque es una falta de respeto. Entonces, que el pastor no ponga el lugar, ¿verdad? O que deje a su gente, pero nada más que porque es diferente organización y la ofrenda no va para mí, me llevo a mi gente. ¿Qué es eso? Entonces, también a veces abusan, ¿verdad? Pero luego nos preguntan, oye, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo que los requisitos? No, pues si es en alguna otra ciudad, pues te encárgate de los viáticos. Digo, porque no somos millonarios, sino con mucho gusto los pongo. A veces llevo a mi hija, a mi esposa, y cuando no nos los cubren, yo los pago con mucho gusto, no somos encajosos. Y les digo, me gusta viajar con mi familia, pero sé que me estás invitando a mí, yo las cubro a ellas, ¿no? Y no pasa nada, pero al menos de lo mío, pues sí, sí te encargas. ¿Y cuánto nos cobra? ¿Cómo que cuánto te cobro? Ni que fuéramos prostitutas, no cobramos nada. No, nada, no. Lo que Dios ponga en su corazón, de acuerdo a su posibilidad, será bienvenido, pero no podemos exigir y vender boletos y cobrar una tarifa de entrada, limitando a algunos a los que tienen y otros no. Por amor al dinero ves que mucha gente se queda sin acceso a la palabra. Por amor al dinero ves que se afecta a la organización de eventos donde se predica la palabra, como te lo acabo de contar. Y por amor al dinero muchos empiezan a lucrar de esta forma con la palabra, excluyendo a aquellos que no tienen recursos. Entonces, la Biblia nos dice que es raíz de todos los males. Y hace rato te estaba mencionando, ¿cómo queremos cambiar a México si de entrada en la iglesia esa avaricia se ha metido a nuestro corazón? Por amor al dinero hacemos pruebas nucleares en el mar, fracturamos las capas tectónicas, la corteza terrestre en su reacomodamiento produce nuestros terremotos, que produce nuestros tsunamis, y culpamos a Dios. De todo esto hablo explicando un poco con más detalle desde un punto de vista científico en el mensaje de dónde estaba Dios el 19 de septiembre y en la serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, que está por ahí también en MP3, no la tengo en video esa. Por amor al dinero estamos sobrecalentando nuestro planeta, por amor al dinero hacemos nuestras guerras. Recientemente en un estudio te compartía las estadísticas de todo lo que se podría hacer por el mundo, de cómo podríamos acabar con la pobreza con tan poco porcentaje
pero la gente es avara, piensa únicamente en sí misma, los gobiernos en sí mismos, los partidos en sí mismos, que si le dan al ciudadano, no, hombre, le dan para que vote por él, nada más. O sea, es un te engaño y ahí van todos, ¿verdad? Jamás vendas tu voto por nada, es vender tu primogenitora por un plato de lentejas. Votas por convicción y te puedes equivocar, ¿no? En que a lo mejor le creíste a fulano de tal, te vio la cara, te chamaqueó, ok, ya es distinto. Pero ir a votar porque me prometió X cosa, es una vergüenza. No es digno de un cristiano, ni le hace bien tampoco. También termina trayendo mal. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El pecado, querido hermano, aunque Dios perdona y restaura y limpia, cuesta caro. Y Gálatas 6, del 7 al 8, y concluyo con esto, dice, no te engañes. Dios, número 1, no puede ser burlado. 2, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no es de que Dios dice, ahora por apartarte de mí, ¡pum!, te maldigo, sino que son los resultados naturales de nuestros actos. En México son evidentes, y mencioné un caso hace rato, pero son evidentes y demasiados los ejemplos de la corrupción. Pero podemos voltear a decirle y reclamarle a Dios, o incluso a nuestro gobierno, cuando nosotros también somos corruptos. Hazme reír. Cuéntame otro chiste. ¿Con qué cinismo la gente voltea al gobierno a decirle corrupto, cuando nosotros mismos propiciamos la corrupción? ¿Qué hiciste la última vez que te pararon, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacen muchos? No nos podemos arreglar. No te quejes de que tengas policía corrupta. No te quejes de que venga un cártel de delincuencia organizada y les pague para que los defienda y que no defienda a la ciudadanía, cuando como ciudadanos nos hemos acostumbrado a eso, a ellos. No nos quejemos de la corrupción cuando somos partícipes de la corrupción. Cuando firmas en tu empresa cosas que sabes que no están bien. Cuando le echas más caldo a los frijoles en tu cocina económica y vendes las cosas incompletas. Digo, si esa es la porción y la presentación, está bien. Pero si, ¿qué es lo que hace mucha gente? No, para que rinda sirvo menos de lo que cuesta. Y hacen una bola de tranzas. Un día estaba en un lugar comiendo y me acuerdo que pedí una pasta y un orden de, creo que eran 90 o 120 gramos de pechuga de pollo, alguna cosa así, para completar mi porción de proteína del día. Y yo las tengo perfectamente medidas, ¿no? Quienes solemos hacer regímenes alimenticios balanceados, aprendemos a identificar cuánto es una porción de cada cosa. Y cuando me la traen le dije, perdóname, pero ni en Marte este es el gramaje al que corresponde. Ni antes de cocido ni después de cocido. Aquí le quitaste. Vas y me lo pones, por favor. Con respeto, pero con el derecho que Dios nos da de exigir que se haga justicia. No, que si es, tráeme la báscula y vamos a ver cuánto es. Esto no es, yo conozco bien las porciones. Es que lo que hace mucha gente, hasta eso se clava. Te sirvo de menos, me lo clavo, lo vendo. Somos parte de todo este cochinero. Y volteamos al gobierno y nos creemos muy dignos para exigirles. Cuando comenzando por nosotros, deberíamos de acabar con nuestra propia corrupción, para entonces sí tener la calidad y autoridad moral de exigirle y decirle, a mí me haces justicia porque yo soy justo. Y es lo que la Biblia dice, somos siervos de la justicia, no del pecado. El pecado, querida familia, podríamos poner muchos más ejemplos, pero después de todo esto queda bien claro, solamente trae muerte, solamente trae destrucción. Me podría yo alargar y dar otras enseñanzas más explicando, pero te invito a que escuches esta que te recomendé, ¿Dónde estaba Dios el 19 de septiembre? La serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento. Hay tanto que tenemos ahí que aprender de cómo aún aquello que creemos que son catástrofes naturales han sido provocadas por nuestra avaricia. En la serie de Ámate, el mensaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el último, también hablamos al respecto. Tantas cosas que serían diferentes. Concluyo solamente con esto. ¿Cómo sería el mundo si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? No habría tanta maldad, porque no haríamos nada malo, sino solamente cosas buenas al prójimo.
¿Por qué tenemos este mundo deteriorado? Por causa del pecado. Queremos la restauración y una transformación. Solamente una vida consagrada a Jesucristo puede cambiar nuestro entorno. ¿Quieres una iglesia diferente, un país distinto, una ciudad diferente, una familia transformada? Busquemos la santidad. Busquemos apartarnos para Dios. Busquemos aborrecer el pecado. Tengamos la plena convicción de que no hay nada bueno, de que su fruto es malo y destructivo. Declarémosle la guerra, hagámoslo nuestro enemigo, y mediante una comunión con Dios, como lo seguiremos viendo en las próximas semanas, vivamos en santidad. Ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos y dile: Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Otra vez nos has confrontado, pero te damos gracias porque es para edificación, porque tú nos amas. Señor, te pedimos perdón si hemos hecho del pecado nuestro amigo y no nuestro enemigo. Hoy reconocemos que no deja nada bueno y que hemos vivido engañados como Adán y Eva en el huerto del Edén. Señor, seducidos por ese fruto agradable y codiciable a los ojos, pero que después de probarlo trae por resultado la muerte, destrucción, daño y mal a nuestras vidas y a nuestro entorno. Te pedimos perdón por nuestros pecados y también si hemos sido parte de este sistema corrupto. Te pedimos que nos limpies con la sangre de Cristo y que comenzando por nosotros mismos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, podamos buscar la justicia. Que no haya pretextos de que, ay, es que si no me corren, es que si no lo otro. Bueno, a Daniel, si no obedecía, lo echaban al foso de los leones y a sus 3 amigos al horno de fuego, y aún así hicieron lo correcto. Que ese nivel de convicción haya en nosotros, que estemos dispuestos a hacer lo que es correcto, sin tenerle miedo a las consecuencias, sin poner nuestra esperanza jamás en el hombre, sino solamente en ti, Señor. Que no tengamos miedo de quién gobierna, ni tampoco creamos que con otra persona las cosas serían radicalmente distintas, sino que descansemos en que pueden cambiar algunas cosas, pero tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro gobernador. Y nuestra confianza no está en las promesas de los políticos, sino en tus promesas, que son fieles y verdaderas. En ellas tenemos nuestra paz, en ellas descansamos, por ellas te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos mañana a las 8 de la noche, la segunda parte de nuestra serie para matrimonios como perros y gatos, no más. La semana pasada no hubo porque compartió mi mamá un mensaje general para jóvenes y adultos. La antepasada el pastor Yoshi transmitió, pero en su propia página. Tuvimos ahí un detalle técnico. Ya cuando él comparta, yo les avisaré si comparte por aquí o si no, etiqueto su página para que lo puedan seguir. Pero mañana estará un servidor a las 8 de la noche, ya sea que quieran ir de forma presencial a Vida Nueva para el Mundo Metepec, o si no, a través de esta página estaremos transmitiendo en vivo todos los viernes a las 8 de la noche. Domingo estará el pastor Yoshi en el tercer servicio aquí en Toluca. Un servidor le toca el primero y segundo. La segunda parte de Sin Miedo al Éxito, papi, viviendo una vida libre de temor, no se la pierdan. Estaremos transmitiendo los servicios, los 3. Chequen porque a veces cambia. Si no lo encuentran aquí en mi página, estamos en BNPM Toluca. En lo que a mí corresponde se transmite 1 y 1. Una en la de Jesse Bermúdez y otra en BNPM Toluca, para que busquen en ambas. Primer servicio 8:45, segundo servicio 11 de la mañana, tercer servicio 1:15 de la tarde. Ya no es necesario hacer reserva, seguimos contando con todas las medidas y protocolos oficiales y todos son bienvenidos. Ya tenemos escuela dominical para niños de primaria, creo que son mayores de 6 años. También hay cupo limitado, contamos, repito, con todos los protocolos. Nos vemos el domingo en casa. Y por aquí les dejé en mi página, abajito de esta publicación, ahorita que terminen, una invitación. Algunos que nos suelen escribir vía inbox, porque saben pues que buscamos, como la Biblia nos manda, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, mantenerlos irreprensibles, siempre buscar una vida natural. Y nos han preguntado qué es lo que nosotros tomamos, por lo cual pues no usamos medicamento alópata desde hace años. Y la organización que nos ha enseñado pues cómo utilizar esto que nosotros aplicamos cada que nos enfermamos, organizó un grupo, una dinámica de testimonios por WhatsApp,
donde durante 2 semanas estarán compartiendo algunas personas su testimonio. Si tú quieres saber un poquito más, ahí en la publicación de abajo le puedes dar clic y te añade en automático al grupo, ¿verdad? Espero que sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros, y que busquemos pues estar lo más sanos posibles en la medida de lo posible. Nuestra confianza en Dios, pero haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos, nos vemos mañana o el domingo.